Al hombre se le puede arrebatar todo, excepto la actitud resiliente que tome ante una circunstancia adversa para decidir su propio camino. Esta cita es una paráfrasis extraída del libro El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. Resume cómo Frank logró sobrevivir a los campos de concentración nazi, aferrándose a la idea de que incluso en las condiciones más extremas de sufrimiento, el ser humano siempre conserva el poder de elegir su propio propósito y actitud frente a la vida. Viktor Frankl, en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, fue arrestado por los nazis solo por ser judío. Pasó 3 años en diferentes campos de concentración, incluyendo el brutal campo de exterminio de Auschwitz. Durante este tiempo fue sometido a hambre extrema, trabajos forzados, frío desgarrador y constante amenaza de muerte. En los campos de concentración mataron a su esposa que estaba embarazada. Allí murieron también sus padres y su único hermano. Además vio cómo su manuscrito científico, que era el trabajo de toda su vida, era destruido frente a sus ojos. Frank, en lugar de dejarse llevar por la desilusión y la desesperación, sacó provecho a esa terrible experiencia y durante este tiempo convirtió en su mente los campos de concentración en algo que él llamó un laboratorio viviente. Decidió observar el comportamiento humano de los prisioneros y los guardas para entender cómo podían mantener la voluntad de vivir ante las más inimaginables condiciones deplorables. A raíz de su observación, nació lo que más adelante denominó la logoterapia, una escuela de psicoterapia mental. Su principal propuesta se basaba en la premisa de que la motivación humana no está en el placer ni en el poder, condiciones inexistentes en los campos de concentración, sino en la búsqueda de su propio sentido. Días después de ser liberado, Frank escribió un libro en tan solo 9 días, al cual llamó El hombre en búsqueda de sentido. El libro llegó a ser uno de los textos más influyentes del siglo XX. Se ha vendido millones y millones de veces, pero lo más importante es que ha sido una ayuda de esperanza para millones de personas en medio de grandes tragedias. Después de esto, Frank viajó por todo el mundo dando un mensaje de ilusión. Aprovechó con seguridad el momento más oscuro de su vida para sacar un gran beneficio, no solo para sí, sino para millones de personas que encuentran una luz que guía. Amigos y hermanos que escuchan y ven este devocional, gracias por acompañarme hasta aquí en esta travesía de circunstancias que estamos viviendo. Después del diagnóstico de enfermedad de mi esposa, definitivamente la vida nos ha cambiado en todo sentido. Han sido unos días de plantones largos en las salas de espera en los centros médicos. Pasamos largas horas en medio de gigantes robots que escanean, auscultan, miden y revisan con alta tecnología cualquier célula maligna que pueda existir en el cuerpo de mi amada. Le sacan sangre, pedazos de tumor, para ayudarse a determinar el mejor tratamiento y establecer qué tan grave es la conflagración de unidades malignas que se están multiplicando e invadiendo día a día su cuerpo. Pero también han sido días para ver la maravillosa providencia de un Dios absolutamente misericordioso. Nuestro Dios es inmutable, es decir, que no cambia. Esto tiene que ver con que es un Dios completo. Él no puede mejorar porque ya es infinitamente perfecto. Tampoco puede deteriorarse o desmejorar por su misma perfección. En mi limitado entendimiento de los planes de Dios, he entendido que Dios sigue siendo el mismo, aun cuando haya sufrimiento. Para los creyentes que hacemos parte del plan soberano, Dios sigue siendo el mismo aun cuando la tormenta asuste, cuando los diagnósticos no sean positivos o cuando sintamos que nuestro mismo pecado nos aleja de Él. El tiempo en estos días no ha sido benévolo conmigo, ya que debo seguir ocupándome de la cotidianidad, de mis hijas
y estudiar mucho para el desarrollo de este devocional. Sin embargo, les agradezco por escucharme, por compartir y por hacer llegar este video a alguna persona que tal vez lo necesite. Versículos para hoy. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Filipenses capítulo 1, versos 12 al 18. Entendamos la verdad bíblica. Madurez de Pablo. Al leer este pasaje, podemos ver claramente que el apóstol está encontrando una madurez en su vida espiritual. Ninguna circunstancia, por difícil, desagradable, dolorosa o amenazante, lo hacía desfallecer. Al contrario, parecía que los momentos difíciles lo hacían levantarse y demostrar que su gozo aumentaba. Dios puede usar cualquier circunstancia y cualquier prueba, por difícil que sea, para buscar nuestro bien para su gloria. Pablo nunca fue exento de sufrir pena, tristeza, aflicción o decepción. Además, vivió preocupado algunas veces por la debilidad de otros creyentes, por el pecado y por los conflictos que había entre ellos. Pero nunca, en lo que podemos saber de la vida del apóstol, nada de lo que vivía, que podía ser muy malo, debilitaba en su gozo. Al contrario, parecían que entre más difíciles las pruebas, más lo impulsaban a estar satisfecho y pleno en el gozo de su salvación. Pablo tenía claro que su misión y la de cualquier persona que fue creada y puesta en esta tierra era vivir para que el Señor fuera glorificado. Él estaba feliz de saber que estaba haciendo a cabalidad la tarea por la cual fue creado. El ministerio al que Dios había llamado a Pablo tenía frutos visibles, ya que el Evangelio estaba progresando y cada vez avanzaba más y más. Él sabía cuál era la voluntad de Dios y no se detenía en pensar si ésta le gustaba personalmente a él. Quería ir a predicar allí porque esa era la voluntad de Dios. En los versículos 12 al 26 son claros 4 elementos del gozo de Pablo. Él estaba gozoso a pesar de las pruebas, a pesar de los enemigos, a pesar de la muerte y a pesar de estar en la carne, con tal de que el Señor fuera glorificado. A pesar de las pruebas. No era que Pablo no le diera importancia a la situación que estaba pasando, solo que para él no ocupaba el primer lugar en su vida. Para él estaba primero y tenía claro que era un siervo de Jesucristo. Era lo que más gozo interno le generaba. Estaba viendo cómo el Evangelio progresaba y a eso le había dedicado su vida y todo su esfuerzo, lo cual le generaba una felicidad interna al Pablo. La palabra progreso, en el griego original prócope, es un término militar. Describe a un ejército abriéndose paso a la fuerza a través de una selva espesa llenándose de obstáculos. El progreso no significa que no haya resistencia, significa que la resistencia es parte del avance. La historia de John Bunyan. En el siglo XVII, la Iglesia de Inglaterra encarceló al predicador John Bunyan para silenciarlo. Al principio, predicaba desde el patio hacia la calle, pero cuando lo metieron en un calabozo profundo y oscuro,
en ese silencio absoluto escribió El progreso del peregrino. Terminó siendo el libro más leído y traducido de la historia después de la Biblia. Los enemigos intentaron frenar a un hombre en un pueblo pequeño y terminaron expandiendo su mensaje a los confines de la tierra. El valor de una persona termina siendo contagioso. La entereza que tiene alguien en medio de una situación difícil resulta en inspiración para todos los que lo rodean. Pablo dice que en el versículo 14 se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La iglesia, al ver la alegría de Pablo y cómo tomaba él la situación por la que pasaba, los llenó de valentía y vencieron el temor para hablar la palabra sin temor. Perdieron el miedo al igual que Pablo, porque a pesar de las pruebas y cuando no hay perdón, perdura el gozo. El valor que tenga una persona termina siendo contagioso. La entereza que tiene alguien en medio de una situación difícil resulta en inspiración para todos los que lo rodean. Pablo dice en el versículo 14, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La iglesia, al ver la alegría de Pablo y cómo él tomaba la situación por la que pasaba lleno de valentía y venciendo el temor, ellos también perdieron el miedo, al igual que Pablo, a pesar de las pruebas, y cuando no había temor, pues perduraba el gozo. Una sola vida que es fiel a pesar de las pruebas puede revolucionar su entorno y contagiarlo de coraje. A pesar de los enemigos. Que tus enemigos te odien es normal. Y que hagan cosas que te molesten y te enfaden es lo que esperas, porque sus sentimientos hacia ti los motivan a hacerlo a menudo. Pero, ¿qué pasa cuando los ataques vienen de las personas cercanas que supuestamente te quieren o que están cerca de ti? Mientras Pablo estaba encadenado en Roma, ocurrió algo muy desalentador para él. Otros líderes de la iglesia, de los cuales Pablo esperaba respuesta que sumaran a la situación, en sus discursos todo parecía correcto y que tenían razón en todo lo que decían, pero con el corazón lleno de envidia y pelea y contienda. ¿Qué quiere decir contienda? Contención viene del griego eriteia, que es una ambición egoísta, es el deseo de escalar y llegar a la cima pisoteando a los demás. ¿Qué decían de Pablo? El texto dice que usaban sus cadenas para desprestigiar. Probablemente, y esto son conjeturas propias, decían cosas como: si Dios lo rescató milagrosamente a Pablo en Filipenses, es porque lleva años preso en Roma. Seguro tiene un pecado oculto, o su estilo ya está anticuado, se necesita un enfoque más moderno para la élite de Roma, muy parecido a religiosos de esta época que murmuran para hacer daño. De un lado, los envidiosos que buscan su propio beneficio, del otro lado, los que predican por amor, defendiendo a Pablo porque saben que su prisión es parte del plan estratégico de Dios. ¿Cómo reacciona Pablo ante la difamación? ¿Pide que cancelen a los otros predicadores? No. Él lanza una pregunta que desarma a cualquiera. ¿Qué pues? Es decir, ¿y eso qué importa? A Pablo no le importaba su reputación, su prestigio ni su comodidad. Él entendió lo más importante. Si esos líderes envidiosos predicaban a Jesucristo, la verdad, en su discurso, la gente se está salvando. Por eso dice, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Nada ni nadie podían robarle el gozo a este hombre. Los ataques eran contra él, y eso no importaba, porque su ego ya estaba muerto. Lo más importante se estaba llevando a cabo. En el siguiente devocional veremos los otros dos elementos del gozo de Pablo, a pesar de la muerte y a pesar de su propia carga. Reflexión: lo que concierne a ti. Podemos aprender en el transcurso de la historia que las mejores cosas se crean y crecen más bajo presión. Las crisis, dolor,
o dificultades que estás viviendo hoy no son el final de tu historia. Seguro pueden ser la plataforma que Dios está usando para su gloria. Como le dijo José a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Cuando pones tu esperanza en los resultados de alguna circunstancia, en lo que la gente dice de ti o en la comodidad de tu vida, cualquier crítica te va a destruir. Pero cuando tu gozo está ligado a una causa eterna, te vuelves indestructible. Como escribió Pablo en 2 Corintios, podemos estar entristecidos, pero siempre gozosos. Como no entiendo nada, pero poseyéndolo todo. Sin embargo, no podemos caer en el absurdo de asegurar que el gozo es siempre constante y pleno. Estamos en un cuerpo que aún no ha sido glorificado y estaremos en constante lucha. Vendrán momentos, como los hemos vivido nosotros atravesando esta situación, en los que la alegría parece esfumarse por más fuerte que te sientas. Pero también es comprobable que hay una única y absoluta razón por la que perdamos el gozo. Todo nos llevará siempre a lo mismo. Te explicaré por qué. Cuando sobreviene a nosotros un revés en la salud, una pérdida de empleo, una bancarrota financiera, una ruptura en alguna relación personal o cualquier otro problema importante en nuestra vida, es más, hasta algunos aspectos que pueden ser pequeños y sin importancia, pueden también lograr a que reaccionemos mal. La reacción puede incluir ira, duda, desconfianza, temor, autocompasión, ingratitud, queja muchas veces, autosuficiencia, intento de tomar el control, descontento, ansiedad paralizante, enojo, egoísmo, orgullo, resentimiento, falta de perdón, mentira, negativismo, engaño, evasión. Si bien alguna de las anteriores son pecado, otras no. Cualquiera de estas nos pueda llevar a respuestas pecaminosas o actitudes de pecado. Así que la principal razón por la que una persona pierde el gozo es el pecado. Nada aparte del pecado debería robarnos el gozo a un cristiano. Pequeñeces pueden hacernos perder el gozo si reaccionamos en forma pecaminosa. Así que aquí está la respuesta: arrepentirse y volver a la obediencia a Dios. Al ver la vida de Pablo, es fácil maravillarse del gozo que tenía, pero preguntémonos, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto mantener el gozo? ¿Por qué la más mínima crítica, un problema económico, una enfermedad o un cambio de planes nos roban la paz? La respuesta puede ser dura, pero es liberadora. El pecado nos hace perder el gozo. Y no me refiero solo a los grandes escándalos públicos. Me refiero a la reacción que tomamos frente a la adversidad o cualquier mala noticia. Estas pueden actuar como goteras que secan nuestra alma. Pensamos que son normales, pero la ira, el enojo y el resentimiento son pecados que destruyen nuestra paz. La queja, la ingratitud y la autocompasión son pecados que ciegan nuestros ojos a las bendiciones de Dios. Vivimos esclavos del temor, la desconfianza y una ansiedad paralizante que sufrimos de autosuficiencia o intentos de tomar el control. Nos llenamos de orgullo, de egoísmo y falta de perdón hacia nuestros hermanos y caemos en el negativismo. Muchas veces usamos la mentira, el engaño y la evasión para no enfrentar nuestra realidad. Si hoy te identificas con alguno de ellos, quiero recordarte algo con mucho amor. El pecado te quita el gozo, pero el arrepentimiento te lo devuelve. Dios no nos pide que aparentemos ser perfectos.
nos pide que seamos honestos. El camino de regreso a la paz no es esforzarse más, es rendirse más. Hoy es el día para apartar la mirada de las circunstancias, dejar de justificarnos y mirar a Cristo. Arrepentirse significa decirle: Señor, he intentado controlar mi vida y he fracasado. He dejado que la amargura y la queja gobiernen mi boca. Perdóname. Hoy decido obedecerte y descansar en tu soberanía. Al igual que Pablo, en esa celda tu gozo no dependerá de que todo a tu alrededor sea perfecto, sino de que aquel que es perfecto vive dentro de ti. El pecado y las circunstancias te quitan el gozo, pero mirar a Cristo y obedecerle te lo devuelven de manera inquebrantable. Oración. No cierres este video sin acercarte a Dios. Si hay áreas que necesites rendir hoy, este es el momento. Padre grandioso, Dios bueno, hoy venimos ante ti reconociendo que muchas veces hemos permitido que las dificultades y las críticas nos roben la paz. Perdónanos por caer en la queja, en la autocompasión, en el enojo cuando las cosas no salen como queremos. Hoy nos arrepentimos de nuestro orgullo, de la envidia, del negativismo y de esa autosuficiencia con la que intentamos tomar el control de lo que solo te pertenece a ti. Confesamos que esos pecados han apagado nuestro gozo. Hoy decidimos apartar la mirada de nuestras prisiones y de nuestros detractores para solo mirarte a ti. Limpia nuestros corazones, devuélvenos el gozo de tu salvación y danos la gracia para obedecerte con alegría. Que nuestras vidas, sin importar las circunstancias, sirvan únicamente para que tu nombre sea glorificado y tu verdad siga avanzando. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje confrontó y abrazó tu corazón, dale me gusta. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta serie y compártelo con alguien que necesite recuperar su gozo hoy. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video.